Hola, muy buenas tardes. Qué barbaridad, estos compañeros de Llegó la Hora. Ya nos querían poner a bailar bachata y el AI quiere este trabajo acá de presentadora. Un día la vamos a poner acá a presentar precisamente nuestra edición estelar de Extra Noticias, que comenzamos de inmediato con la mejor información. Somos Grupo Extra. Además de la lucha contra el narcotráfico, el contrabando y la legitimación de capitales, el país ahora debe enfrentarse también al crecimiento sostenido de delitos cibernéticos y financieros. El OIJ registra un aumento de más del 40% en denuncias por fraudes informáticos entre 2022 y 2024. Costa Rica atraviesa una transformación en su mapa delictivo. A la tradicional presencia del narcotráfico, el contrabando y la legitimación de capitales se suma ahora un crecimiento sostenido de delitos cibernéticos y financieros que colocan al país ante un nuevo desafío en materia de seguridad y persecución penal. Según el Índice Global de Criminalidad Organizada 2025, el país figura entre los de mayor vulnerabilidad digital de Centroamérica, debido al rápido aumento de ataques informáticos, fraudes en línea y esquemas de extorsión digital. Tenemos un problema. El tema, después del COVID, ¿verdad? Empezamos a ver un movimiento fuerte en el tema de los delitos comunes, robos, asaltos, ¿verdad? Que fueron mutando a un delito más, obviamente, de digital, ¿no? Ya no solo nos roban por las ventanas, sino también nos están robando por el celular. Eso es lo que está sucediendo hoy. Entonces, en el 2023 teníamos 17 denuncias diarias. En el 2024 pasamos a 27 denuncias diarias. Según las proyecciones del OIJ, vamos a llegar a 30,000 denuncias este año. El informe advierte que el cibercrimen se ha convertido en una extensión natural de estructuras delictivas ya asentadas, aprovechando vacíos en las regulaciones tecnológicas y la limitada capacidad de rastreo financiero. Grupos criminales con base fuera del país utilizan cuentas costarricenses, plataformas de pago y criptomonedas para mover fondos de origen ilícito con apariencia legítima. Cuando estamos hablando de hurtos y asaltos, tachas más que todo, esos delitos, las personas que se dedican a eso después del COVID dijeron, mira, ¿para qué nos vamos a exponer? No nos expongamos, y empiezan a buscar otros métodos, ¿verdad? Más que tema tecnológico después del COVID para poder estafar, y se fueron profesionalizando. Eso no fue detectado por las autoridades costarricenses. Eso fue detectado el año pasado, ¿verdad? Pero sigue incrementando. Y entonces las proyecciones son 30,000. Imaginemos el Estadio Nacional lleno, ¿verdad? Esas son las personas que van a estar estafadas. Las autoridades judiciales reconocen que el país aún enfrenta limitaciones en su presupuesto. El organismo de investigación judicial OIJ ha registrado un aumento de más de 40% en denuncias por fraudes informáticos entre 2022 y 2024. La hija de un joyero asesinado en Liberia expresó sentimientos encontrados tras escuchar la condena contra dos hermanos. Un tribunal penal impuso 60 años de cárcel por el homicidio planeado del comerciante. Videos aficionados como estos fueron claves para identificar a los delincuentes, quienes, de acuerdo a la investigación, planificaron el golpe a la joyería Topacio en el centro de Liberia, en Guanacaste. Simulando ser repartidores, ingresaron al negocio y acabaron con arma de fuego con la vida de don Raúl Talavera, muy conocido y querido comerciante. Su hija vive con la sentencia impuesta este martes, una verdadera montaña rusa de emociones. Creo que nuestra principal preocupación como familia era que personas que son capaces de planear ese tipo de cosas siguieran libres haciendo más daño. Y el hecho de escuchar esa sentencia hoy, ese veredicto hoy, al menos para nosotros es una prueba de que eso no va a seguir pasando. Sabemos que el proceso no termina aquí y, como lo dijo muy bien el tribunal, esto es algo que continúa y es algo que como sociedad tenemos que esforzarnos por ser parte de. El Tribunal Penal a cargo valoró cada una de las pruebas aportadas por el OIJ y por la Fiscalía, y la decisión
fue unánime. Por unanimidad de votos, este tribunal declara a Juan Antonio Flores Fuentes y Esteban Alberto Fuentes Sequeira autores responsables de un delito de homicidio calificado en perjuicio de Raúl Jesús Talavera Duarte, y en tal carácter se impone a cada uno de los imputados la pena de 30 años de prisión, pena que deberán descontar en la forma y modo que indican los respectivos reglamentos penitenciarios a la orden de adaptación social previo abono de la preventiva sufrida. Véase la importancia de la labor de la Policía Judicial en este proceso para determinar que ustedes dos efectivamente fueron responsables de haber cometido estos hechos. Y no solamente ustedes, hay una tercera persona que ya está identificada y sé que la Policía Judicial en cualquier momento la va a tener en estrados judiciales. ¿Con qué finalidad? Con que asuma la responsabilidad en cuanto a estos hechos. Tras el golpe y asesinato de don Raúl, la fuerza pública logró la detención de los dos ahora condenados, hermanos por parte de madre, y falta al menos un responsable más de dejar un gran vacío en una familia liberiana que ahora espera a que se confirme la condena y caiga el tercer implicado. Los residentes de la llamada calle La Ambulancia en la Guásima de Alajuela se vieron sorprendidos por un nuevo hecho de violencia en plena vía pública. Por razones que ahora investiga el OIJ, un repartidor de gas fue atacado con un arma de fuego y falleció en el mismo lugar. Al parecer, terceros lo citaron a este lugar y fue sorprendido por los gatilleros. A hoy, martes 11 de noviembre, la provincia de Alajuela ocupa el cuarto lugar en la cantidad de homicidios de este año, de acuerdo a la estadística de la Policía Judicial, con 90 expedientes abiertos. Uno viene llegando del trabajo, cuando yo lo escuché, fue el asunto de las balas. Entonces yo digo, eso es una bala, y volaron unos pájaros. Y pues llegó el coño y me dice, está caliente el ambiente. Y digo, sí, está caliente. Y dice, allá hay la Cruz Roja. Entonces yo me asomé y ya vi la Cruz Roja, y a un momento tuve una base cuando los sacaron, ahí mataron a alguien. Entonces me vine en la moto, y sí, efectivamente, aparentemente son repartidores de gas, ya llegó un muchacho ahí que lo reconoció. Al ser las 6:20 de la mañana nos despachan para la atención de un masculino entre aproximadamente 20 a 30 años. Al llegar al lugar, el masculino sobre vía pública, sin signos vitales, en apariencia herido por arma de fuego, hasta donde se vio en cabeza. Los femicidios en Costa Rica fueron al alza en los últimos 3 años, lamentablemente. Desde 2022 se registran 132 casos. El 2024 fue el año récord con 40 y en lo que llevamos de 2025 ya van 32 registros. En los últimos meses se dictó sentencia a 2 médicos femicidas, lo que evidencia que incluso profesionales cometen estos atroces crímenes. María Taxan y Raquel Arroyo fueron víctimas de femicidio en 2020. Ambas murieron de una forma similar, a manos de sus esposos, 2 médicos. Ambos agresores utilizaron un método semejante, suministrarles dosis tóxicas hasta acabar con su vida. En el caso de Taxan, su agresor, Andrés Pérez Hernández, suministró una dosis tóxica de lidocaína y luego le disparó. Otro sujeto, de apellido Carmona, aplicó el mismo método de suministrarles dosis tóxicas a su esposa, Raquel Arroyo, hasta matarla. Pero veamos las semejanzas en ambos casos. Los femicidios de María Taxan y Raquel Arroyo ocurrieron en 2020. En ambas situaciones, médicos fueron los femicidas. Ambos utilizaron sus conocimientos médicos para cometer el crimen. Además, en el caso de Taxan se condenó al culpable a 35 años de prisión, mientras que en el caso de Arroyo el culpable fue sentenciado a 30 años. Taxan trabajaba en la Embajada de Japón y Arroyo era médico. Esta situación evidencia cómo, inclusive profesionales son femicidas, pero sus sentencias duran años en llegar. Costa Rica registra desde enero al 31 de octubre una cantidad de 32 femicidios, 23 de ellos femicidios íntimos, es decir, los que ocurren en el contexto de una relación de pareja, sea estable o sea casual. Me refiero como al matrimonio, una relación de noviazgo u otras. Y los otros femicidios son asesinatos de mujeres en otros contextos. A nivel país, los 32 casos de femicidios ocurridos este año se dieron principalmente en Alajuela, con 11 registros, más del doble de San José y Punta Arenas, con 5 casos cada provincia. El principal tipo de arma o método que se ha utilizado este año para cometer los femicidios es con arma blanca, seguida de la asfixia, según datos oficiales del Observatorio de Violencia de Género contra las Mujeres y Acceso a la Justicia en su más reciente informe.
Y el organismo de investigación judicial confirmó hoy que el cuerpo hallado el lunes dentro de una refrigeradora en la zona de Valle de la Estrella, en el Cantón de Limón, corresponde a una mujer. En un primer informe se indicó que el cadáver pertenecía a un hombre, pero tras las evaluaciones preliminares de la sección de patología forense del OIJ, se determinó que el género del cuerpo era femenino. Las autoridades informaron que están a la espera de los resultados de ADN para confirmar la identidad de la víctima. El hallazgo se registró alrededor de las 8 de la mañana, cuando el cuerpo fue localizado dentro de una refrigeradora abandonada y calcinada al costado de una carretera en la zona, como lo decíamos, de Valle La Estrella. La investigación la lleva adelante la sección de homicidios del OIJ, que analiza las circunstancias del hecho y el tiempo que el cuerpo pudo haber permanecido en este lugar que vemos en estas imágenes. Un hombre de 56 años, de apellido Arias, fue detenido hoy en Pérez Celedón como sospechoso del delito de tenencia y difusión de material de abuso sexual infantil. El OIJ mantiene actualmente bajo investigación 24 grupos en WhatsApp, así como también en Telegram, que son usados lamentablemente para el intercambio, oiga usted, de material con contenido sexual explícito de menores de edad. El operativo se llevó a cabo a las 5 de la mañana en una vivienda ubicada en Río Seco de La Ligia, en Pérez Celedón, donde participaron agentes de la sección especializada contra el cibercrimen. Durante el allanamiento se decomisaron 3 teléfonos celulares, una computadora portátil y 2 discos compactos, uno de ellos con la palabra personales escrita a mano, lo que generó especial interés entre los investigadores. Todo el material será analizado por peritos e informática forense para determinar el contenido exacto y establecer posibles vínculos con redes de explotación sexual infantil a nivel internacional. Lo que hacen es solicitarle que se intercambien los números telefónicos, ¿verdad? Después de ese intercambio de números telefónicos también se intercambian los perfiles de redes sociales, y una vez que generan ese contacto más cercano, más íntimo a través del teléfono móvil, entonces lo que hacen es solicitarle a las víctimas que les envíen material de contenido sexual infantil. A través de esto nosotros hemos detectado también que se da mucho el tema del grooming, ¿verdad? El grooming tiene sus fases, ¿verdad? Y la primera fase es como esa confianza que tiene que generar el agresor sexual con la víctima para poder entonces después llegar al tema de las confesiones personales. De manera paralela, la Policía Judicial confirmó que mantiene abiertas investigaciones sobre 24 grupos en WhatsApp y Telegram que se utilizan para intercambiar imágenes y videos con contenido sexual explícito de menores de edad. Según informó el OIJ, en estos espacios participan sospechosos de diversas nacionalidades, entre ellos costarricenses, quienes presuntamente comparten y distribuyen material ilegal mediante plataformas de mensajería cifrada. Lamentablemente, lo que hace 15 o 20 años era casi que exclusivo del dark web, hoy brinca de un celular a otro a través de grupos de mensajería de WhatsApp o de Telegram, y hablo de contenido sexual infantil. Las empresas de tecnología, las empresas propietarias de estos servicios o plataformas tienen la obligación de velar por este contenido y detenerlo. Hoy en día hay muchas herramientas, específicamente hablo de la inteligencia artificial, que son capaces de detectar este contenido y rastrear su origen. Las autoridades no descartan que la información obtenida en Pérez Celedón aporte evidencia relevante para las causas que siguen en contra de redes internacionales de explotación sexual infantil. Y esta mañana el conductor de un vehículo liviano que vamos a ver en las siguientes imágenes cayó cerca de 8 metros en el sector de Vara Blanca en Heredia. Estos videos son claros o dan clara evidencia de lo que ocurrió en este sector. El vehículo liviano, como lo decíamos, cayó en Vara Blanca de Heredia, y al momento del accidente llovía en la zona, y justo antes del punto de caída, había una curva muy pronunciada. De acuerdo con los datos preliminares, la única víctima sufrió una fractura expuesta y varios golpes, por lo que la Cruz Roja tuvo que aplicar un rescate vertical para luego dirigirse hasta el Hospital San Rafael de Alajuela para trasladarlo de manera urgente. Este martes, pasada las 9 de la mañana, la Cruz Roja costarricense responde al sector de Vara Blanca, donde reportan la precipitación de un vehículo liviano en un precipicio. Al lugar respondemos con 4 vehículos entre rescate, soporte avanzado y básico, y con equipo de rescate vertical se extrae un hombre adulto, el cual es estabilizado y trasladado en condición crítica hacia el Hospital San Rafael de Alajuela.
Costa Rica afronta una ola criminal marcada por niveles de violencia nunca antes visto. Homicidios con extrema brutalidad se vuelven cada vez más frecuentes y provocan también alarma entre las autoridades y también un profundo impacto psicológico entre los investigadores. El OIJ atraviesa lo que su personal describe como la peor crisis de seguridad en la historia. Los agentes deben de enfrentarse a escenas de crimen particularmente crueles, donde los métodos utilizados por las organizaciones delictivas exhiben un grado de ensañamiento que antes era poco común en el país. De cada 10 homicidios, 7 son cometidos con extrema violencia y crueldad para enviar un mensaje a las bandas contrarias. Cuando tienen que ver con ajustes de cuentas venganzas, son personas con antecedentes criminales, con personas que tenemos ligadas a grupos con disputas de territorio o pugnas dentro de los mismos grupos, como explicaba anteriormente, ya bien sea por la pérdida de armas de fuego, por la pérdida de droga, por temas de deudas, y bueno, tenemos otros modos de operar que aunque en porcentajes menores, la verdad es que son significativos e importantes. Esta exposición constante a hechos violentos está dejando huellas emocionales profundas en los funcionarios. Los efectos se manifiestan como estrés agudo, depresión, ansiedad, insomnio, consumo de alcohol y agotamiento extremo. La repetición de estos escenarios, cuerpos desmembrados, personas calcinadas, ejecuciones de alto grado de violencia, afecta inevitablemente el equilibrio emocional del personal. Aunque muchos son resilientes, no hay mente que resista tanto dolor acumulado. En el Día Costarricense del Psicólogo es clave hablar de quienes enfrentan la violencia más de cerca y son los agentes del OIJ. Costa Rica vive una ola criminal sin precedentes con homicidios marcados por extrema brutalidad. Esta exposición constante al horror genera estrés, ansiedad, depresión, insomnio y agotamiento emocional. Un cuadro que refleja el síndrome del trabajador quemado en su forma más severa. El desgaste no es solo mental, sino también institucional. Más de 900 agentes renunciaron en los últimos años, lo que ha reducido la capacidad de respuesta del organismo de investigación judicial, aumentando la presión sobre quienes permanecen. El crecimiento de la violencia homicida en Costa Rica está directamente vinculado con el ingreso de armas ilegales y el fortalecimiento del crimen transnacional, según los datos recientes del OIJ. Las estimaciones oficiales revelan que más de 250.000 armas circulan en nuestro país sin registro alguno. 1 de cada 3 armas empleadas en homicidio durante el último año provienen de estos flujos ilegales, lo que refleja la facilidad con la que los grupos criminales acceden a armamento de alto calibre. En los últimos años en Costa Rica ha registrado casos en que las armas de fuego provienen del mercado negro. Han sido usadas en homicidios y crímenes organizados. El aumento del uso de armas de fuego por el mercado negro es una realidad que pone en riesgo la seguridad de todos. Estas armas ilegales caen en manos de delincuentes, alimentan el crimen organizado y muchas veces terminan en las manos incorrectas. Las estimaciones oficiales revelan que más de 250.000 armas circulan en el país sin registro, muchas de ellas provenientes del contrabando regional que ingresa por pasos no habilitados en las fronteras con Panamá y Nicaragua. Actualmente se detectan fusiles, pistolas modificadas y armas con series borradas. Son las herramientas de guerra en manos de estructuras dedicadas al narcotráfico y la extorsión, según el organismo de investigación judicial. Cientos de estructuras de narcomenudeo que lamentablemente son personas que lideran ciertos grupos para abrir mercados de consumo, instaurarse en estos territorios y pues lamentablemente también mucho el tema del conflicto con otras estructuras criminales para apoderarse de otros territorios que sabemos. La fuerza pública ha intensificado los controles portuarios y fronterizos, pero reconoce limitaciones logísticas y presupuestarias frente al nivel de organización de los grupos criminales. La Caja de Seguro Social iniciará un plan piloto de atención médica para el tratamiento temprano de enfermedades. Ahora, un equipo médico visitará las comunidades, trabajos y centros de estudio en búsqueda de diagnósticos más oportunos para los asegurados. Con una propuesta más agresiva para detectar enfermedades, brindar tratamientos y atender pacientes que no están en control médico, la Caja Costarricense de Seguro Social pondrá en marcha un nuevo plan con el objetivo de renovar el primer nivel de atención médica y fortalecer la prevención de algunos padecimientos. El proyecto contempla la creación de equipos multidisciplinarios que trabajarán directamente en comunidades, centros educativos y lugares de trabajo. Queremos que nuestro primer nivel sea suficientemente sólido,
fuerte y robusto para que nuestros hospitales se descongestionen y nuestros servicios de emergencias atiendan lo que deben de resolver, que son las emergencias reales. Para llevar a cabo esta iniciativa, la institución plantea un cronograma que empezará con un plan piloto el próximo año y espera expandirse a nivel nacional entre 2028 y 2031. Son 15 áreas de salud divididas en 2 áreas de salud por cada región que tiene la institución, excepto la región Bruncan, donde tendremos 3 áreas de salud. Están distribuidas a lo largo de todo el país, donde se incluyen población vulnerable y población distribuida, digamos, tanto en las zonas urbanas como rurales. Esta estrategia conlleva la incorporación de 200 nuevas plazas, destinadas al uso de equipos clínicos, comunitarios y de apoyo. Aunque de momento no precisaron cuál será el costo completo de este proyecto, las autoridades aseguraron que sí está contemplado por parte de la gerencia financiera en el presupuesto institucional. El curso lectivo 2026 iniciará, atención, hasta el 23 de febrero, es decir, 2 semanas después de lo normal, de lo que estamos acostumbrados en los últimos años, según comunicó el Ministerio de Educación Pública, el MEP. En conversación con el programa Desde Buena Mañana de Extra Radio 92.3 del FM, el jerarca de esta cartera, Leonardo Sánchez, aseguró que esas 2 semanas serán aprovechadas para capacitar a docentes y otros miembros del personal educativo del país. Los objetivos de estas capacitaciones son reducir la improvisación institucional, unificar criterios técnicos y pedagógicos en todo el país, así como disminuir la carga de capacitaciones dispersas durante el año, concentrándolas en un espacio planificado. El jerarca puntualizó que el desarrollo del curso lectivo no será afectado y proyectan entre 185 y 200 días efectivos de lecciones en el territorio nacional, así que vaya apuntándolo por ahí en el calendario 2026. El inicio del curso lectivo para los estudiantes de escuelas y colegios públicos de nuestro país será el 23 de febrero. El PANI y también con otras instituciones a reforzar el tema de lo que es el bullying, la violencia, el ciberacoso, todo este tema de autocuido, pero también vamos con un tema de lo que es salud mental, salud ocupacional, manejo de estrés, incluso habilidades blandas, como un docente debe enseñar en situaciones complicadas donde hay estudiantes en condición especial. El cierre de la Ruta 32 puso a correr de nuevo a las autoridades, tanto del CONAVI como del MOP, para buscar una solución definitiva a la usual caída de material. Sin embargo, los jerarcas aseguran que los trabajos definitivos podrían iniciar hasta el próximo año. Esta es la roca que ha puesto a las autoridades del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, MOP, a trabajar desde hace una semana por la gran cantidad de material que cae en carretera. Sin embargo, y pese a la intervención que se realiza, esto solo se hace a raíz de la emergencia que se vive en el kilómetro 31 del Braulio Carrillo. Ya estamos trabajando en todo lo que son los estudios hidráulicos, hidrológicos, y se está mapeando cuáles son los puntos más vulnerables. Como lo preguntaba un compañero, un colega periodista, hay algunos puntos nuevos que evidentemente se tienen que mapear, ya se tienen algunos conocidos, como en el kilómetro 28, 31, que ya se están justamente diseñando las soluciones, y confiamos justamente que para la estación seca empezar a implementar muchas de estas medidas. ¿Cuáles van a ser las medidas? Probablemente en la figura primeramente de control de agua. Sabemos, bueno, aquí estamos en sitio, nos está lloviendo bastante, tenemos que empezar a controlar todo lo que es el tema de drenajes. Según las autoridades, estos trabajos no son los definitivos, ya que las intervenciones más importantes deberán esperar hasta el 2026. Y es que es precisamente en este punto donde se realizará 35 detonaciones para poder eliminar esta roca que observan a mis espaldas, la cual estaría desprendiendo material durante todos estos días. Según explicó el ministro de Obras Públicas y Transportes, serán 30 puntos en específico con 3.5 metros de profundidad los que esperan solucionar la caída de roca en carretera y así poder abrir este punto y esta ruta nacional a más tardar el viernes para evitar afectaciones mayores en la economía y en los cantones que ha aumentado su tránsito vial. Utilizan Turrialba solamente para pasar, pero no hay un beneficio económico a los comercios, sino lo que hay es congestionamiento, incertidumbre, colisiones, vuelcos, estrés de la gente,
etc. La apertura de la Ruta 32 está programada para esta semana. Decenas de comerciantes viven momentos de incertidumbre ante el cierre de la Ruta 32, pérdidas millonarias y trabajadores afectados después de más de una semana con la interrupción de esta importante vía nacional. Doña María es propietaria de un restaurante en el cruce de Sarapiquí y asegura tener pérdidas millonarias debido al cierre de esta importante ruta nacional. Su negocio ha resentido especialmente esta afectación, pues opera 24 horas y ya tuvo que tomar medidas drásticas. Nos ha afectado demasiado, no ahorita, tenemos años de este afectamiento. De igual manera tenemos que seguir pagando deudas, pagando luz, pagando agua, todo. Y este cierre que ha sido tan largo, pues tenemos unas pérdidas invalorables realmente. Y no hay ninguna preocupación por esta calle realmente, porque en meses, digamos, un mes mayo, junio, estos meses apenas llueve, no tenemos calle. O sea, tenemos calle de verano, de lluvia nunca tenemos calle. Inclusive hasta la suerte abandonó a estos comerciantes. Estos cierres los afecta a mí, no, a todo mundo. ¿Por qué? Hasta los dueños de negocios los afecta que no venden nada porque vea, no hay nadie aquí sobre la Ruta 32. Estos cierres llevan demasiados días, entonces los afecta a todos los comerciantes. ¿Por qué? Porque no baja gente sobre la Ruta 32. Automáticamente los afecta a todos. Que dicen que el martes, que Dios quiera que abran de aquí al lunes, porque si esto más cerrado, bueno, sí, asústeme mejor, porque esto no llegamos a hacer absolutamente nada. De acuerdo con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, la Ruta Nacional 32 representa $906.000 diarios para la economía nacional, en donde transitan contenedores y trabajadores que mantienen el dinamismo financiero del país. Ante la incertidumbre sobre la reapertura de la Ruta 32, los problemas continúan para las personas que dependen de esta vía para llevar sustento a sus hogares. Nunca está de más recordar que los dispositivos como portabebés, sillas, los llamados booster, con o sin respaldar para trasladar niños en un vehículo, son exigidos vía decreto en nuestro país según la edad, talla y peso de cada niño. Las autoridades recuerdan que no es opcional trasladar a un menor sin este dispositivo o uno que no sea el adecuado para el niño en particular. El costo, en caso de que lo tenga un oficial de tránsito y detecte una situación así, la multa es de 246.000 colones y además usted acumularía 4 puntos en la licencia. Sin embargo, el costo, por supuesto, puede ser mucho mayor y más doloroso. Hablamos de la vida del menor. Según corte del MOP, a septiembre, este año 756 conductores fueron sancionados por llevar menores sin el dispositivo en un carro y 64 por llevar niños menores de 5 años en una motocicleta, lo cual es totalmente prohibido. El caso más reciente sucedió, recordemos, tristemente ayer, cuando un menor de tan solo 2 años perdió la vida en un accidente de tránsito ocurrido en el sector de Aguasarcas de San Carlos. La víctima, este bebecito de 2 años, viajaba no solamente sin su silla de seguridad, sino que iba en el asiento delantero. Que utilicen los dispositivos de menores de edad de acuerdo a la edad que tenga el niño. Los niños son lo más importante en la familia para papá y mamá. Es de vital importancia que utilicen estos dispositivos cuando viajen estos menores en el vehículo. Recordar también que para las bicimotos y las motos, niños menores de 5 años no pueden viajar. Al menos una persona resultó detenida por un aparente enfrentamiento con la fuerza pública durante la protesta del sector agrio organizada hoy. La manifestación se dio en Cartago y San José hasta llegar a Casa Presidencial en Zapote. Representantes del sector agro levantaron la voz en marcha hacia Casa Presidencial este martes. Peleando nuestros derechos porque no es justo que nos bajen tanto el precio del arroz y metan tanto y nos dejen a nosotros, no nos compran a nosotros, digámosle. A pelear por la seguridad alimentaria del país ya, porque no es justo que desaparezcan los agricultores, no solamente de arroz, sino también de cebolla, estoy viendo, de papa y de todo ya es. Venimos a apoyar aquí porque soy agricultora y estamos jodidos ahorita, así que venimos aquí a hacer presencia para apoyar a los arroceros. Tenemos una gran importación de productos agrícolas
teniendo producción nacional. Creemos que la importación se debe dar cuando hay desabasto. Por las políticas de este gobierno, vamos a defender la democracia, a defender la institucionalidad de Costa Rica. Varios candidatos presidenciales dijeron presente. Nosotros estamos convencidos que hay que escuchar a la gente, que hay que escuchar el clamor de las personas que están pidiendo por estructuras más dignas. Desde el inicio de que yo decidí entrar en la campaña política, he estado a favor del agro, he estado a favor de la democracia y he estado diciendo que si nosotros no luchamos por la democracia vamos a caer en una dictadura. No es casualidad que estemos hoy aquí, no es oportunismo, es sencillamente que creemos que la reactivación económica en las zonas costeras y rurales pasa primero por atender a todo el sector agrónomo. Creemos que existe una gran problemática y grandes riesgos en la macroeconomía internacional, los riesgos de guerra, los proteccionismos de diferentes países. Estamos aquí en esta marcha porque vamos contra las políticas que están afectando el sector agropecuario, el acuerdo transpacífico, la Alianza del Pacífico, que son políticas dañinas. La candidata de Agenda Ciudadana, Claudia Dobles, también caminó por las calles josefinas. Así lo hicieron además algunos legisladores. Una marcha pacífica como esta para hacer un llamado a todos los costarricenses que tenemos que defender la democracia, que creemos en el sistema, que creemos en el Tribunal Supremo de Elecciones. E incluso marchó la exministra de Comunicación, Patricia Navarro, quien nos contó qué le diría al presidente. Piense en el país, que piense en los ciudadanos, que piense en todas las personas que necesitan ayuda, para que tengamos un país más pacífico. Un manifestante fue detenido, al parecer, por un incidente con las autoridades. Exigimos que se regrese al señor Don Roy y que se baje cualquier hostilidad contra el pueblo que hoy se manifiesta. Se trató, según los manifestantes, de una jornada de lucha y dignidad campesina. De cara a las elecciones 2026, las municipalidades se preparan para entablar la ruta a seguir con quien ocupe la apreciada silla de Zapote. Por eso Grupo Extra conversó con la Unión Nacional de Gobiernos para detallar los principales retos a afrontar junto con el nuevo presidente o presidenta. Cada 2 años, Costa Rica va a votar a las urnas, ya sea para elegir presidente o alcalde, los cuales son los encargados para trabajar de forma más cercana a las comunidades. De cara a un nuevo proceso electoral, la Unión Nacional de Gobiernos Locales, UNGL, detalló esos retos pendientes que son urgencia a nivel país. En realidad, la coordinación tiene que darse en muchos otros temas importantes que aflige al país. Y yo siempre ubico el tema, por ejemplo, de la seguridad. Hay temas de ambiente que sin lugar a duda las políticas públicas nacionales impactan en lo local. Basura, seguridad, habitantes de calle, más recursos y una relación cercana con el presidente son las necesidades de las municipalidades. Que es un 10% que se le tiene que trasladar a las municipalidades y no se les traslada más allá del 2.5% que logramos que se traslade en caminos, pero que cada 3 meses tenemos que andar nosotros diciendo que la red vial cantonal está en mal estado, que no se ha transferido los recursos, y bueno, eso es consecuencia de un gobierno o de gobiernos tan centralistas. Y es que, tanto en las zonas rurales como en el gran área metropolitana, los alcaldes piden que se garantice la salud y seguridad de sus ciudadanos. Las prioridades para Limón están muy claras y creo que es en lo que se ha venido trabajando. En primera instancia, todos los enlaces que podamos hacer desde el gobierno local o los gobiernos locales con el gobierno central para fortalecer la seguridad. No solamente la presencia de más efectivos, la instalación de nuevas delegaciones policiales, la modernización de los equipos de la fuerza pública, sino también el fortalecimiento de la policía municipal a través de alianzas estratégicas. El tema de planificación es vital. Voy a dar un ejemplo. Si nosotros queremos intervenir una calle y el AIA eventualmente también piensa intervenirla, tenemos que hacer planificaciones anuales, bianuales, plurianuales, para intervenir en conjunto. Y así no hay derroche de fondos públicos, sino más bien al contrario, se puede hacer algo en conjunto y ahorrar esos mismos fondos. Costa Rica votará por su presidente y diputados
en menos de 3 meses, el próximo 1 de febrero. La noche cultural más esperada del año ya tiene fecha de inscripción. Este domingo 16 de noviembre al mediodía se habilitará el formulario para obtener uno de los 3,000 cupos del Art City Tour Noche en Blanco 2025. Esta actividad se llevará a cabo el viernes 21 de noviembre desde las 5 de la tarde con recorridos gratuitos por 13 espacios culturales y museos en la capital. Se ofrecerán conciertos, danza, videomapping, exposiciones y actividades en 3 rutas ideales para disfrutar en familia o entre amigos. La inscripción es gratuita pero obligatoria para ingresar a los espacios y utilizar las busetas del circuito. También tenga presente que el formulario estará disponible en la página oficial de Art City Tour este domingo a partir del mediodía. La Comisión Nacional de Emergencias elevó hoy los niveles de alerta en casi todo el territorio nacional debido al ingreso simultáneo del empuje frío número 3, la onda tropical número 44 y las fuertes ráfagas de viento. El Instituto Meteorológico reportó ráfagas de viento fuertes, entre ellas 68 km por hora en sectores de Guanacaste, en Santa Cruz entre 70 y 90 km por hora, en el volcán Poás y alrededores ráfagas cercanas a los 75 km por hora, en Cartago Centro vientos de aproximadamente 60 km por hora. Además, la Comisión Nacional de Emergencias advirtió sobre mar picado y oleaje alto, especialmente mar adentro, producto de la aceleración de los vientos. Las autoridades piden a las embarcaciones pequeñas y medianas extremar precauciones y mantenerse informados sobre los boletines meteorológicos. La influencia del empuje frío número 3 continuará este miércoles sobre el país. Este sistema está generando vientos alisios más acelerados y un constante aporte de humedad hacia la vertiente del Caribe de nuestro país. Estamos estimando ráfagas entre 30 y 60 km por hora para puntos del Valle Central, Guanacaste y las montañas. Esto de manera general. De acuerdo con el más reciente reporte, el Pacífico Sur, el Pacífico Norte y el Valle Central se encuentran en alerta verde, mientras que la zona norte y el Caribe permanecen en alerta amarilla. La única región sin alerta vigente es el Pacífico Central. Este martes ingresó el empuje frío número 3 y la onda tropical número 44, con aguaceros y vientos en cantones como Guapiles, Batán, Sarapiquí y Siquirres. Estos dos fenómenos activan la zona de convergencia intertropical, que según el Instituto Meteorológico Nacional es lo que está generando aguaceros y podrá hacerlo más en el Pacífico Sur. Estas son algunas de las recomendaciones. Evite exponerse a zonas propensas a deslizamientos o inundaciones. Asegure techos, láminas y objetos sueltos ante ráfagas intensas. Y no realice quemas ni encienda fogatas. En las últimas horas se registraron aguaceros y vientos fuertes en cantones como Guapiles, Batán, Sarapiquí y Siquirres, así como incidentes menores en Pocosí y Osa, aunque no ha sido necesario habilitar albergues. A esta hora repasamos las condiciones del tiempo para mañana miércoles, ya 12 de noviembre. El Valle Central mayormente nublado durante el día, parcialmente nublado durante la noche. Se pronostican máximas temperaturas de 26 grados centígrados, mínima de 14 grados. En el Pacífico Norte, un poco más cálido, 33 grados las temperaturas máximas, mínima de 21 grados. En el día pocas nubes y en la noche vientos moderados. En el Pacífico Central pocas nubes también, y parcialmente nublado durante la noche, una temperatura máxima de 30 grados, una mínima de 21 grados. Más al sur en el Pacífico, en el día parcialmente nublado y en la noche de igual manera parcialmente nublado. Se prevé máximas temperaturas de 30 grados centígrados y mínimas de 19 grados. Ahora repasamos el Caribe. Veremos el Caribe norte en el día nublado con lluvias y en la noche parcialmente nublado. Las temperaturas máximas y mínimas 27 grados centígrados, 22 la inferior. En el sur del Caribe la máxima también, eso no cambia, 27 grados, la mínima 22 grados, nublado con lluvias, eso sí en la noche mayormente nublado para el Caribe Sur y la zona norte del país, 27 grados centígrados la máxima, 19 la mínima, nublado con lluvias en el día y para la noche de igual manera la misma condición, nublado con lluvias, el pronóstico del tiempo del Instituto Meteorológico Nacional para mañana miércoles.
Fuera de nuestras fronteras, el ministro del Interior de Pakistán anunció que al menos 12 personas murieron y 20 resultaron heridas en un atentado suicida con bomba frente a un tribunal de la capital Islamabad, reivindicado por los talibanes pakistaníes. Atentado suicida en la capital de Pakistán. El ministro del Interior informó el martes que al menos una docena de personas murieron en el ataque, perpetrado frente a un tribunal de Islamabad. Según el funcionario, el agresor esperó fuera de la corte antes de detonar su artefacto explosivo cerca de un coche de policía. Las fuerzas de seguridad acordonaron la zona, donde se encuentran varias oficinas del gobierno. El movimiento de los talibanes de Pakistán reivindicó el atentado y advirtió que se llevarán a cabo ataques contra quienes dictan sentencias basadas en leyes no islámicas, quienes las aplican y quienes las protegen. Pakistán se enfrenta a un resurgimiento de los atentados, que atribuye en particular a grupos armados que, según el gobierno, se esconden en territorio afgano. La capital Islamabad es considerada una ciudad bastante segura en comparación con el resto del país, ya que el último atentado había tenido lugar a finales de 2022. La policía peruana decomisó un cargamento de aletas de tiburón, un ingrediente muy apetecido para elaborar no solamente sopas, sino también brebajes afrodisíacos que serían exportadas ilegalmente a Asia. La policía peruana informó el lunes que decomisó un cargamento de más de 6 toneladas de aletas de tiburón que iban a ser exportadas ilegalmente a Asia. El cargamento es uno de los mayores hallados y está valorado en el mercado asiático en $8 millones, según las autoridades. Las aletas estaban ocultas en un almacén clandestino en una vivienda de Callao, el puerto vecino a Lima. En la operación capturaron a 3 peruanos, a quienes las autoridades investigan por su presunta pertenencia a una organización criminal dedicada al tráfico de este producto. Las aletas de tiburón son muy cotizadas en el mercado por sus supuestas propiedades afrodisíacas. Según la creencia popular, la sopa de aleta de tiburón sirve para retardar el envejecimiento, mejorar el apetito, ayudar a la memoria y estimular el deseo sexual. En el mundo existen unas 400 especies de tiburones, 66 de las cuales están en Perú, según la Organización Internacional de Protección del Ambiente Marino, Oceana. El Senado de Estados Unidos avanzó para poner fin al cierre de servicios públicos federales más largo en su historia, después de que los senadores demócratas se unieran a los republicanos en una votación 60-40 para aprobar un acuerdo de compromiso. The ayes are 60. The nays are 40. El cierre de servicios públicos federales más largo en la historia de Estados Unidos se acerca a su fin. Senadores demócratas se unieron el lunes a los republicanos en una votación 60-40 para aprobar un acuerdo de compromiso. El proyecto de ley pasa ahora a la Cámara de Representantes, que podría sesionar el miércoles para aprobarlo y que luego firme el texto el presidente Donald Trump. This has been a very long road. Este ha sido un camino muy largo, literalmente el cierre más largo de la historia. Estoy muy feliz de poder decir que estamos llegando al final. Desde el 1 de octubre, más de 1 millón de empleados federales no han trabajado o lo han hecho sin cobrar, incluidos controladores aéreos. La presión sobre los congresistas ha aumentado en los últimos días por la cancelación de miles de vuelos. En el centro de la disputa estaba la demanda de los demócratas de prorrogar los subsidios al seguro médico que expiran a finales de año. Los republicanos insisten en negociar ese punto después de aprobar el presupuesto. Sin estas ayudas, que no están aseguradas con estas votaciones, millones de estadounidenses tendrían que pagar el doble por su seguro médico a partir del año que viene. El acuerdo prevé un presupuesto hasta enero y la readmisión de funcionarios despedidos por el gobierno durante el cierre. El proyecto también contempla la financiación para todo el año fiscal de programas de ayuda como el SNAP, del que se benefician más de 42 millones de estadounidenses con bajos ingresos para la compra de alimentos. Los restos que el movimiento islamista palestino Hamás entregó a Israel son los de Hadar Goldin, un soldado que murió en 2014 en la Franja de Gaza, anunció la oficina del primer ministro israelí. El movimiento islamista palestino Hamás entregó el domingo a Israel los restos de Hadar Goldin, un soldado que murió en 2014 en la Franja de Gaza.
Hoy Hadar Goldin regresa a casa. Conozco el sufrimiento que ha padecido su familia. Conozco la larga espera que unió a todo Israel. Y hoy estamos unidos al haberlo traído finalmente de vuelta con sus padres y su familia para que descanse en paz en Israel. El ataúd fue entregado por la Cruz Roja al ejército israelí y al Shin Bet, el Servicio de Seguridad Interior, antes de ser trasladado a Israel. Se trata del cuerpo número 24 de un rehén entregado por Hamás, de los 28 que se comprometió a devolver en el marco del acuerdo de alto al fuego en Gaza. El militar murió el 1 de agosto de 2014 durante una misión de reconocimiento con su unidad en un túnel cerca de Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, durante una guerra anterior en el territorio palestino. Vamos a un corte comercial y le contaremos cómo podría usted estar en primera fila de esta hermosa y ya muy tradicional actividad navideña en el Museo de los Niños. Los detalles al volver del corte. En Acerrí tras colisionar contra una moto. Hasta octubre, al menos 240 conductores de moto perdieron la vida en 2025. Apenas habían transcurrido 4 horas y algunos minutos de este 11 de noviembre cuando un hecho de tránsito le arrebató la vida a un motociclista frente al depósito de materiales Las Gravillas en Acerrí. Al parecer, el ahora fallecido perdió el control y se estrelló contra este camión, que era conducido por Luis Morales. No, venía subiendo desde Rafael arriba hacia Acerrí y todo estaba oscuro y un muchacho, el compañero, yo lo vi donde venía, pero fue muy rápido. Yo vi donde venía como que la moto se le movía a él. Las personas que venían de arriba, detrás de él, luego pasaron diciendo que él venía con la llanta estallada detrás. Yo no lo identifiqué porque fue muy rápido. Ya yo cuando lo vi fue que él se me metió. Producto del impacto, el casco quedó a unos 30 metros del cuerpo. Llamar a la tranquilidad, a manejar tranquilo, manejar despacio. Aquí no sabemos si fue un desperfecto mecánico de la motocicleta, pero sí es importante llamar a los conductores a que manejen despacio, tranquilos. Según vecinos, se hizo común que por acá se transite a elevadas velocidades, aunque no necesariamente este sea el caso. Cuando yo salí ya veo que el muchacho estaba ahí tirado. No se escuchó ningún golpe, ni se escuchó nada. De un momento a otro nada más se dio la presa y cuando yo salí ya estaba el muchacho tirado ahí. ¿Es muy común que se den accidentes en esta zona? Últimamente están haciendo demasiados pipes acá en esta zona y las motos pasan demasiado rápido. En 2024, 271 motociclistas perdieron la vida, 253 en 2023 y 240 entre enero y octubre de 2025. Según el reporte de Cruz Roja, el fallecido presentaba múltiples golpes que le costaron la vida. En informaciones mucho más positivas, una familia será invitada especial, escuche bien, a la iluminación del Museo de los Niños y usted podría ser parte de esta experiencia mágica para darle la bienvenida oficial a la Navidad. La Navidad ya se siente en el Museo de los Niños. Este domingo, 30 de noviembre, se realizará la edición número 25 de la tradicional iluminación del Castillo de los Sueños. Y este año, una familia que viva lejos de la capital y que nunca haya asistido, tendrá la oportunidad de ser la invitada especial al mágico evento que da la bienvenida a la Navidad siguiendo unos pasos muy sencillos. Solo deben grabar un video, puede ser con sus teléfonos celulares, en horizontal y junto con su familia, contándonos por qué les gustaría venir a disfrutar de este tradicional evento navideño. Seguidamente, enviar ese video al WhatsApp del Museo de los Niños 7003-7070 con los datos personales de un adulto responsable. El premio incluye 5 entradas para disfrutar la iluminación desde una gradería exclusiva, conocer el detrás de escena de este colorido espectáculo. Además, una alimentación completa para la familia ese día, incluso un hospedaje si viven lejos, regalo sorpresa para los niños y la oportunidad de compartir su experiencia en redes sociales del museo.
Usted y su familia podrían ser nuestros invitados especiales y venir a vivir de cerca toda la magia de la iluminación de la fachada del Museo de los Niños y juntos darle la bienvenida oficial a la Navidad. La iluminación de la fachada del Museo de los Niños cautivará al público a partir de las 7 de la noche con un mágico espectáculo completamente gratuito, en el que contará la participación de museíto y museíta, más de 45 personajes de fantasía, música, baile, videomapping, fuegos artificiales y mucho más. Vamos a un corte comercial y ya venimos con el cierre de nuestra edición estelar de Extra Noticias. Una diseñadora de joyería costarricense transforma su pasión artesanal en un emprendimiento que ya suma más de una década de historias hechas literalmente a mano. Su historia en nuestra sección Extra Empresarial. Ariana Castillo es diseñadora de joyería y desde hace 14 años encontró en el metal y en el trabajo artesanal una forma de sanar y también de construir un proyecto de vida. Llegué al mundo de la joyería sin nunca antes haberlo pensado, sin saber a qué iba, y me enamoré del metal, de todo, de cómo se trabaja, de trabajar con las manos, y curiosamente me dijeron como esto de ser artesana o que la artesana, y eso me como que caló, y poquito a poco empecé a hacer como piezas sin pensar que se iba a convertir en mi negocio, y poquito a poco la gente me fue comprando, y cuando me di cuenta era como, ok, se está convirtiendo en un negocio sin tan siquiera haberlo pensado. Sin proponérselo, sus primeras piezas llamaron la atención y con el tiempo clientes y conocidos empezaron a buscarla. Fue entonces cuando recibió la guía necesaria para convertir un pasatiempo en un emprendimiento. Fue lindísimo porque él como que me dio la mano literalmente y me ayudó como a ver cómo se podía convertir algo de un hobby a un negocio. De hecho me inscribió como a unos cursos de gerencia, de cómo estructurar un negocio, cómo irlo haciendo, y mi visión siempre fue como hacer piezas únicas. O sea, yo no quería ir a ferias o hacer piezas por montón, sino que trabajar muy de la mano con el cliente. Entonces él me dijo, claro, se puede hacer así perfectamente, tal vez es un poquito más difícil puesto que la exposición no va a ser tan, digamos, tanta como en otras formas de trabajar, pero siempre hay un camino para lograrlo. Hoy Ariana trabaja principalmente en anillos de compromiso y matrimonio, así como dijes, aretes y collares. Cada pieza es hecha completamente a mano, así como 100% personalizada. Hago, como te digo, más que todo anillos de compromiso y matrimonio, porque la vida como que me ha llevado por ahí. Es muy bonito también como que las personas confíen en mí para un momento tan especial, pero también hago dijes, aretes, collares, pulseras, o sea, en realidad lo que sea básicamente, y es 100% personalizado y es 100% hecho a mano. O sea, normalmente ahora la joyería se trabaja mucho de manera digital y en compu, ¿verdad? 3D y así, y es una otra manera de trabajarla. En mi caso me encanta como la parte artesanal, entonces como pueden ver, o sea, todo es súper desde cero, desde fundir el metal, desde martillarlo, crear cada pieza. Yo no tengo moldes, no trabajo con ningún prototipo, sino que diseño cada pieza para cada cliente. Con más de una década de experiencia, Ariana asegura que emprender requiere constancia, paciencia y perder el miedo a intentarlo. Volvemos con más de Extra Noticias a las 9 de la noche en nuestra mesa de análisis. Ahora los dejamos con nuestros compañeros de Acción 360. Muy buenas noches, feliz descanso.